Muy buenos días. Comenzamos esta penúltima clase para dar corrección a las primeras 12 preguntas de la evaluación correspondiente a Ciencias Naturales de primer ciclo básico, enviada ya hace un par de clases atrás. Por tanto, vamos a ir entregando las alternativas correctas y también analizando el por qué el resto de las alternativas no son consideradas correctas. Por lo tanto, vamos a compartir pantalla para poder iniciar esta corrección de las primeras 12 preguntas como les señalaba. Acá tenemos la evaluación, obviamente vía formulario, vía Google, en donde ustedes debían colocar su correo electrónico y su nombre, ¿ya?, para tener certeza de quiénes son o quiénes eran las personas que estaban respondiendo a esta evaluación. Esta evaluación solamente podía ser respondida una sola vez. Por cada una de las preguntas, ¿ya?, se le asignaban 2 puntos, por lo tanto, como eran 25 preguntas, la evaluación en total tenía 50 puntos. Veamos entonces la primera pregunta que aparece acá. Dice, ¿qué medida puede ser útil para disminuir el calentamiento global? Teníamos como alternativas pavimentar todas las calles, aumentar la plantación de árboles, eliminar la calefacción domiciliaria, ¿ya?, y utilizar solamente carbón como combustible. Entonces vamos a ver cuál era la respuesta correcta a esta pregunta. La respuesta correcta de la primera pregunta es la letra B. En este caso, aumentar la plantación de árboles, ¿ya? Señalar que el calentamiento global, ¿ya?, es un fenómeno que se da producto del aumento de los gases contaminantes en la atmósfera, lo que genera que la radiación solar, ¿ya?, se quede en nuestro planeta y no sea reflejada directamente hacia el espacio, como debería ser. Por lo tanto, eso aumenta la temperatura en la Tierra. Y para disminuir, ¿ya?, estas concentraciones de gases como el metano, el dióxido de carbono, ¿ya?, y entre otros, para ello precisamente deberíamos aumentar la plantación de árboles, porque los árboles son los que absorben gran parte de este dióxido de carbono. Así disminuiríamos ya las concentraciones de estos gases. Pavimentar todas las calles, bueno, no conllevaría precisamente a disminuir este fenómeno. Eliminar la calefacción domiciliaria, tampoco. Y utilizar solamente carbón como combustible podría ayudar de cierta manera, pero no sería una medida que mitigara completamente este fenómeno, ya que no solamente a través de la combustión del carbón se genera el calentamiento global, sino que por procesos industriales, por la contaminación de los vehículos motorizados, entre otros. Por lo tanto, primera respuesta para la pregunta número 1, letra B. Segunda pregunta, dice, ¿en cuál de los siguientes organelos celulares se realiza la síntesis de proteínas? Tuvimos una clase específicamente para analizar las características de cada uno de los organelos. En este caso, ya la respuesta correcta es la letra C. La letra C en este caso, ya se señala A, B, C, D. La letra C corresponde a los ribosomas, ¿ya? Los ribosomas precisamente son los organelos encargados, ¿ya?, de participar o realizar en este caso la síntesis de proteínas. ¿Por qué no el núcleo? ¿Ya? Porque el núcleo se encarga de almacenar lo que es el material genético, ADN y ARN. Los lisosomas, ¿ya? Los lisosomas, si bien suenan muy parecidos a los ribosomas, son organelos que participan en cuanto a la eliminación de desechos provenientes de los procesos
celulares, es como el laboratorio que tiene cada una de nuestras células, ¿ya? Y finalmente, lo que es el aparato de Golgi, ¿ya? En este caso, el aparato de Golgi, como se señala acá, está relacionado con el proceso de secreción de sustancias, ya, a través de su membrana celular. Por lo tanto, donde se realiza este proceso de síntesis de proteínas es en los ribosomas. Vamos entonces a la tercera pregunta, que dice: ¿qué función cumple la vacuola, ya, que se encuentra en la célula vegetal? Almacena agua y sustancias disueltas, guarda el material genético de la célula, ahí se realiza el proceso de fotosíntesis y permite la formación de la pared celular. Está bastante clara la respuesta, en este caso es la letra A. Y en este caso se señala que la vacuola en las células vegetales almacena agua y sustancias disueltas, ¿ya? ¿Por qué no es la letra B, que señala que guarda el material genético de la célula? En este caso, este organelo es el núcleo celular, quien almacena el material genético, donde se realizan los procesos de fotosíntesis, descartado porque en este caso son los cloroplastos, los organelos encargados de este proceso de fotosíntesis, y finalmente que permite la formación de la pared celular, tampoco, porque la pared celular obviamente se forma con anterioridad a la formación de estas vacuolas. Por lo tanto, pregunta número 3, letra A es la correcta. Pregunta número 4 entonces dice: al comparar ya el aporte nutricional de carbohidratos y lípidos a la célula, ¿qué diferencia se encuentra? Letra A, los lípidos aportan más vitaminas a la célula. Letra B, los lípidos aportan más proteínas que los carbohidratos. Letra C, los carbohidratos aportan menos energía que los lípidos. Y letra D, los carbohidratos aportan más aminoácidos que los lípidos. Por tanto, la respuesta correcta en la pregunta número 4 es la letra C, que señala que los carbohidratos aportan menos energía que los lípidos, ¿ya? En este caso, la letra A dice que los lípidos aportan más vitaminas a la célula. Los lípidos aportan energía, no aportan vitaminas, por lo tanto, las vitaminas son obtenidas directamente de estos alimentos lipídicos o provenientes de los hidratos de carbono. Los lípidos aportan más proteínas que los carbohidratos. Las proteínas también son, en este caso, biomoléculas que están vinculadas a un cierto tipo de alimento, por lo tanto los lípidos no aportan proteínas, y que los carbohidratos aportan más aminoácidos que los lípidos. Los aminoácidos son unidades básicas que están formando parte de las proteínas y no de los hidratos de carbono. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C, en donde se señala que los carbohidratos aportan menos energía que los lípidos. Ya los lípidos, señalar que son reservas energéticas, al igual que los carbohidratos, pero son reservas energéticas a largo plazo, y se almacenan a través de el tejido adiposo, a través de las grasas. La pregunta número 5 ya dice: ¿qué característica en este caso tiene la división celular llamada mitosis? En este caso se señalan como alternativas: permite la regeneración de tejidos, reduce la cantidad de cromosomas, conduce la formación de gametos y se realiza solamente en los embriones. En este caso, está clara la alternativa correcta también, que es la letra A, ¿ya? En donde en este caso se señala que la mitosis permite la regeneración de tejidos. La mitosis es un tipo de división celular. Por lo tanto, cuando nuestros tejidos pierden células o hay un recambio de estas células muertas, ¿ya?
Estas células vivas se dividen a través de este proceso, donde a partir de una célula se forman dos nuevas células con la misma cantidad de cromosomas, que son, en el caso de nuestra especie, son 46 cromosomas. ¿Ya? La letra B dice reduce la cantidad de cromosomas. La mitosis no es un proceso para reducir cantidad de cromosomas, sino que es para mantener la cantidad de cromosomas en una célula. Conduce a la formación de gametos, ¿ya? Los gametos, en este caso, son las células sexuales masculinas y femeninas, son conducidos, ¿ya? Por las células, perdón, por los órganos gaméticos, que en este caso son los testículos y los ovarios, ¿ya? Y se realiza solamente en embriones. ¿Ya? La mitosis se realiza en toda célula que forma parte de un ser vivo, por lo tanto, no solamente en embriones. Letra correcta, entonces, letra A. La siguiente pregunta dice, ¿qué diferencia tiene la meiosis respecto de la mitosis? Aquí hay dos tipos de división celular. Dice que se realiza en forma más rápida, origina 4 células diferentes, origina 2 células hijas similares a la madre, no presenta variabilidad entre las células hijas. Por lo tanto, la respuesta correcta de esta pregunta número 6 es la letra B. ¿Ya? Y esta letra B, para esta pregunta número 6, señala que origina 4 células diferentes. La meiosis, a diferencia de la mitosis, ¿ya? Solamente ocurre en las células gaméticas, células sexuales. Ocurre en los ovocitos y en los espermatozoides. ¿Ya? ¿Cuál es la particularidad? Que a diferencia de la mitosis, que a partir de la célula madre se forman 2 nuevas células, ¿ya? En este caso se originan 4 células distintas, pero con la mitad del material genético de las células, si las comparamos con las células distintas a las gaméticas, todo el resto de células que forman parte de nuestro organismo. ¿Ya? ¿Por qué solamente tienen la mitad del material genético? ¿Ya? También son llamadas células haploides, puesto que en el proceso de fecundación, ¿ya? Cuando los óvulos son fecundados por los espermatozoides, en este contexto, cuando se fecunda este óvulo, obviamente los 23 cromosomas de del espermatozoide, en este caso, ¿ya? Se combinan, ¿ya? Con los 23 cromosomas del óvulo para dar origen, en este caso, a un huevo o cigoto, con los 46 cromosomas que tiene, obviamente, una célula de nuestra especie. Y eso genera variabilidad. Significa que todo organismo, ¿ya? Es distinto uno de otro, puesto que la variabilidad, la combinación de todos estos cromosomas aportados por el padre y la madre, ya van a generar individuos únicos dentro de una especie. Es por eso que la alternativa D, que señala ahí que no presenta variabilidad entre las células hijas, es totalmente incorrecta. Siguiente pregunta, número 7. ¿Ya? ¿En qué se diferencia la espermatogénesis, de la ovogénesis? De señalar que espermatogénesis y ovogénesis son procesos, ¿ya? Que en este caso permiten la generación o formación de espermatozoides y de ovocitos. Para esta pregunta, número 7, la alternativa correcta
¿ya? La alternativa correcta es la letra A, que señala, en este caso, que la espermatogénesis tiene una etapa de diferenciación y la ovogénesis no la tiene, ¿ya? La letra B dice que en la espermatogénesis la etapa de proliferación es más breve que en la ovogénesis. La espermatogénesis se realiza solamente en la infancia y la ovogénesis durante toda la vida. Totalmente incorrecto. Ambas se generan ya prácticamente hasta que duran estos procesos de formación de óvulos y espermatozoides. Y finalmente que la espermatogénesis, la etapa de maduración, da origen a 2 células y en la ovogénesis a 4 células. Totalmente incorrecto, puesto que señalábamos anteriormente que tanto los espermatozoides como los ovocitos, ¿ya? A partir de este proceso de meiosis, van a generar 4 células cada una. Por lo tanto, alternativa correcta, letra A. Pregunta número 8 dice, ¿qué características tiene la célula que resulta de la fecundación? ¿Ya? Letra A, está formada por varios núcleos a la vez. Letra B, es genéticamente igual a las células que la originaron. Letra C, contiene la cantidad de cromosomas propia de la especie. Y letra D, presenta la misma cantidad de cromosomas que los gametos. Está más que claro entonces la alternativa correcta de la pregunta número 8 y que en este caso corresponde a la letra C, ¿ya? Que señala que en este caso, de las características que tiene esta célula, que contiene la cantidad de cromosomas, perdón, que resulta de la fecundación, contiene la misma cantidad de cromosomas propia de la especie. Lo explicaba anteriormente, ¿ya? El óvulo aporta 23 cromosomas y en este caso el espermatozoide aporta otros 23 cromosomas, lo que genera la totalidad de los 46 cromosomas que tiene nuestra especie. La primera alternativa señalaba que en este caso esta célula está formada por varios núcleos a la vez, totalmente incorrecto. Solamente está formada por ¿ya? Un núcleo. ¿Es genéticamente igual a las células que la originaron? No es genéticamente igual a las células que la originaron, puesto que en este caso existe bastante variabilidad genética, lo que permite que cada uno de nosotros sea totalmente distinto a otro, ¿ya? Y que presenta la misma cantidad de cromosomas que los gametos, incorrecto también, puesto que los gametos solamente tienen la mitad de los cromosomas de la especie. Vamos entonces a la pregunta número 9, ¿ya? La pregunta 9 dice, ¿cuál es la función del acrosoma en la fecundación? ¿Ya? Dice que aportar la energía necesaria para realizar el proceso, romper las barreras celulares que rodean al ovocito 2, contener la información genética que aportará el padre y darle movilidad al espermio para que llegue hasta el ovocito 2. En esta pregunta número 9, ¿ya? La alternativa correcta es la letra D, que señala que en este caso el acrosoma, ¿ya? Permite romper las barreras celulares que rodean al ovocito 2. Hay que señalar que el acrosoma, ¿ya? Es una estructura que está formando parte de la cabeza del espermatozoide. Una vez que este espermatozoide llega a fecundar al ovocito 2, ¿ya? O también comúnmente llamado óvulo, permite romper estas paredes celulares propias del ovocito para que pueda penetrar, ¿ya? Y aportar con el material genético proveniente obviamente del padre. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la alternativa B. La pregunta número 10 dice, ¿dónde se ubican los genes alelos? ¿Ya?
en los cromosomas homólogos, en diferentes organelos celulares, solamente en los cromosomas sexuales y en el interior de la membrana plasmática. También está bastante clara la respuesta correcta en esta pregunta número 10, corresponde a la letra o alternativa A. ¿Ya? Estos genes alelos, obviamente, están ubicados, ¿ya?, en estos cromosomas homólogos. ¿Ya? Hay que señalar que cada par de cromosomas, obviamente, está formado por dos cromosomas, que son llamados cromosomas homólogos, y estos cromosomas homólogos contienen estos genes llamados genes alelos. ¿Ya? Pregunta número 11, se señala, dice, ¿qué constituye a un gen? Letra A, cromosomas. Letra B, diversos ácidos nucleicos. Letra C, una secuencia de nucleótidos. Y letra D, desechos del metabolismo celular. ¿Qué constituye a un gen? ¿O de qué están formados estos genes? ¿De cromosomas, de ácidos nucleicos, de secuencias de nucleótidos o de desechos del metabolismo celular? También está bastante clara la respuesta para esta pregunta número 11 y que corresponde ya a la alternativa C. En este caso, un gen está constituido por una secuencia de nucleótidos. ¿Por qué no está constituido por cromosomas? Porque los cromosomas son las estructuras que están formadas por genes. ¿Por qué un gen no está constituido por ácidos nucleicos? ¿Ya? Porque los ácidos nucleicos, en este caso, son la unidad básica del material genético, ¿ya? Unidad básica del ADN o del ARN. Y finalmente no está constituido por desechos metabólicos celulares porque estos desechos ya forman parte de todos estos procesos químicos y biológicos que ocurren en la célula y no, en este caso no tienen absolutamente nada que ver con los genes. ¿Bien? Por lo tanto, alternativa C para la pregunta número 11. Y finalmente llegamos a la pregunta número 12. ¿Ya? Dice que ¿cuál es la función general que cumple un gen? Letra A, determinar la expresión de un rasgo. Letra B, permitir que la célula pueda alimentarse. Esa era la letra B, perdón. Letra C, transportar sustancias útiles en la célula. O letra D, eliminar los desechos de la digestión celular. Ya también está bastante clara la respuesta correcta de la pregunta número 12. En este caso, la alternativa correcta es la letra A. ¿Ya? La función que tiene un gen precisamente es determinar la expresión de un rasgo. ¿Ya? ¿Y cómo se determina esta expresión? A través de la síntesis de proteínas, ya que estos genes mandatan, ¿ya?, a través de la formación de este ARN mensajero, a la formación de ciertas proteínas que se expresan, ¿ya?, fenotípicamente o genotípicamente a partir de esta estructuración que tienen a través de la unión de los distintos aminoácidos que forman parte de estas proteínas. ¿Por qué no son el resto de las alternativas correctas? ¿Ya? Permitir que la célula pueda alimentarse no es la función que tiene un gen. ¿Ya? Cada una de las células se alimenta a través de los procesos propios de alimentación de nuestro organismo. Transporta sustancias útiles en la célula, ¿ya?, que en este caso cumplen funciones de transporte, por ejemplo, las proteínas, pero no los genes. ¿Ya? O eliminar los desechos de la digestión celular, tampoco hay otras estructuras encargadas de esos procesos. Por lo tanto, alternativa correcta en la pregunta número 12 es la alternativa A. Dejamos de compartir pantalla, entonces. Bueno, esta ha sido la primera parte de la corrección de las primeras 12 preguntas de esta evaluación. Esperemos que haya quedado un poco más claro, ¿ya? Y ya para la clase de finalización, en este caso, podremos corregir las 13 preguntas restantes. Así es que tengan un buen fin de semana y nos vemos para la última clase que corresponde a la corrección de la segunda parte de la evaluación. Que estén bien.